Bueno, pues muy buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar sobre la depresión. Vamos a hablar de manera general sobre la depresión. Sí, vamos a dar algunas ideas, algunas cosas que hacer al final, pero la verdad no creo que alcance para tanto, porque bueno, nuestro tiempo es a una hora, pero vamos a intentar dar un panorama lo más amplio posible. Ok, bueno, creo que ahí se ve bien la presentación, ¿verdad? ¿Me escuchan bien? ¿Todos estamos bien? Bueno, vamos entonces a empezar. ¿Qué entendemos por depresión? La depresión es una alteración patológica del estado del ánimo. La depresión se encuentra englobada en los trastornos del estado de ánimo. Este es en donde está ahora en el DSM-5, en este manual de enfermedades mentales de la Asociación Americana de Psiquiatría. ¿Por qué en las patologías del estado de ánimo? Porque el asunto es que lo que se ve afectado es cómo me siento en la constante. No solo es como la sensación de tristeza, sino que sentimos muchas cosas al mismo tiempo. Entonces, es una alteración patológica del estado del ánimo con el descenso del humor en el que predominan sentimientos de dolor, de culpa, de soledad, de tristeza patológica, decaimiento, irritabilidad, desesperanza, sensación de malestar, impotencia ante las exigencias de la vida, y entonces vamos a tener problemas con la atención, con la concentración, con la memoria, pensamientos de muerte, ideación suicida, si ya estamos hablando de un caso como mucho más complejo, apatía, anedonia es como no sentir nada, así como que ni frío ni calor, ¿no? Retardo psicomotor, o sea, las personas se mueven más despacio, se mueven más lento y ahorita les vamos a explicar por qué. Descuido sus labores cotidianas, dolores de cabeza, dolores en diferentes partes del cuerpo, alteraciones del sueño, somatizaciones, es decir, que a partir de mis emociones siento como cuestiones físicas, ¿no? Dolores o molestias físicas. Eh, Propensión a infecciones. Fíjense que el estado de ánimo, sobre todo el escenario de las cuestiones de las relaciones, tiene que ver con esta parte de infecciones. O sea, decimos infecciones, relaciones tormentosas. Esa es como la, cómo hacemos esta balanza. Entonces, lo que tenemos es un problema de el estado de ánimo por completo. Todo el estado de ánimo se empieza pues a mover. Vamos a ir desmenuzando, porque esta es una enfermedad mental, pero es una enfermedad mental que es multisistemas. Lo que nosotros tenemos es que afecta a los sistemas desde diferentes lados. Entonces necesitamos como ir entendiendo qué es lo que va pasando con esto, ¿no? Primero hay una conexión anormal en los neurotransmisores. No se preocupen, suena así como súper técnico, pero les prometo que, que vamos a empezar a explicar. Cambio en estructuras, porque pareciera ser que estos problemas en conexión, lo que pasa es que estos neurotransmisores, que son la norepinefrina, serotonina y la dopamina, que ahorita les explico qué son, pareciera que al tener como baja en volumen, o sea, no los producimos adecuadamente, entonces también hay algunas cuestiones sobre estructuras del cerebro, específicamente el hipocampo, que el hipocampo, pues hagan ustedes de cuenta que es como nuestro disco duro, y la corteza prefrontal, o sea, toda la parte de enfrente. Entonces, esta cuestión es que se nos complica. Los factores sociales que tenemos asociados, pues obviamente son traumas, abandono, vergüenza, humillación, son las principales cosas que nosotros tenemos asociadas a esta situación. Sí hay una parte genética en la depresión, que es alrededor del 30 o el 40% que tiene un tema genético, pero aquí es importante decir que lo que se hereda no es la depresión, lo que se hereda es la de predisposición a la sensibilidad que se tiene. Se tiene una mayor sensibilidad, o sea, las personas son mucho más sensibles.
no quisiera yo decir frágiles, porque no sería el término, sino sí más sensibles. Ok, el factor físico, aquí aumenta la depresión, el riesgo a infartos y a temas de descalcificación, sobre todo en mujeres. Y ahorita vamos a ir a todos estos puntos. O sea, acá solo se los presento en general, voy a ir abordando cada uno de los puntos. Evidentemente, un gran detonador es el estrés y también vamos a hablar del estrés. Ok, empecemos por los neurotransmisores. ¿Qué onda con esto? Bueno, pues están las neuronas, ¿no? Las neuronas se tienen que conectar, pero las neuronas no se pueden tocar. Las neuronas lo que necesitan es estar con una separación de sus dendritas para poderse mandar los impulsos eléctricos. Entonces, ¿qué nosotros conocemos como neurotransmisores? Los químicos que pasan de una neurona a otra. Y de acuerdo a cada químico es a lo que se especializa cada uno de ellos. Entonces, por ejemplo, en este caso, la norepinefrina antes se llamaba noradrenalina, o sea, estamos hablando de lo mismo, pero tiene que ver con la modulación de los mecanismos de recompensa, es decir, la noradrenalina tiene que ver con regular cuando nos sentimos contentos, nos sentimos emocionados, nos sentimos extasiados por algo, no que produzca la felicidad, porque de eso se encarga la dopamina, sino controla esta parte. Este es un neurotransmisor del sistema nervioso central. Esto es bien importante porque esta es la red de cableado que es la parte más importante. Ok, está relacionada, este neurotransmisor está relacionado con la motivación, con el estado de alerta, con la vigilia, con el nivel de conciencia, con la percepción de los impulsos sensoriales, regula sueño, apetito y conducta sexual. Por eso vamos a ver en el depresivo que tiene o insomnio, o sea, no duerme, o hiperinsomnio, duerme muchísimo. Tiene mucha hambre o no tiene nada de hambre. Y también básicamente se pierde el apetito sexual. Entonces, la deficiencia de este neurotransmisor, estamos en un estado de alerta máximo, o sea, estamos en un estado de paranoia, vigilando todo pensando que viene negativo para agredirnos y para atacarnos. Ese es lo que la baja de norepinefrina, mejor nos acostumbramos a norepinefrina, nos hace. Elevación del ritmo cardíaco, por eso es que tenemos problemas con el corazón, con la depresión, problemas del humor, o sea, no estamos de humor, estamos de muy malas o tristes, o no, o sea, como vamos variando. A estas variaciones del estado del ánimo, que estoy de una forma y de otra y van cambiando, se llama labilidad emocional. Por favor, no les digan bipolares. Los bipolares son maníaco-depresivos. En este caso, es una enfermedad ciclotímica, es decir, están en manía o están en depresión. En este caso, cuando cambia el estado de ánimo, se llama labilidad emocional. Entonces, aquí hay mucha labilidad emocional. Estoy contento y estoy de malas y ya me conté un chiste y ahora ya lloré, ¿no? Sueño, motivación y la habilidad emocional, el término que estábamos hablando. Entonces, esto causa la norepinefrina, pero son 3 neurotransmisores los que tienen que ver. La serotonina. Yo digo que la serotonina es uno de los neurotransmisores como más importante. Es neurotransmisor y al mismo tiempo es hormona, tiene una doble función. Se considera la hormona de la felicidad, o sea, cuando estamos felices producimos serotonina. Este es el neurotransmisor del bienestar, de la relajación, de la satisfacción, de la concentración y de la autoestima. O sea, tiene que ver con la autoestima. Ayuda a que se transmita mejor la información en el cerebro. Las funciones del corazón, fíjense por qué está tan vinculada a la depresión con problemas cardíacos. Regeneración nocturna de la melatonina. La melatonina es la que, o sea, libera. Gracias a que se da la serotonina, se libera la melatonina, que es la que nos hace dormir. Entonces, pero la melatonina cuando se libera nos vamos a sueño profundo, no sueño superficial, a sueño profundo. Entonces, también la serotonina tiene que ver con el mantenimiento de la estructura ósea, todos los huesos, por eso decíamos que hay problemas de calcificación con la depresión. Ahora, ojo, los hombres generan el 50% más de serotonina que las mujeres. Y entonces digamos, ¿cómo? ¿Los hombres son 50% más felices que nosotras? No, liberan 50% más químico que nosotras.
A eso se refiere. Entonces, cuando un hombre se deprime, o sea, imagínense que produce 50% más de serotonina y deprimirse significa no producir bien serotonina, pues esto se desploma. Esa es la razón por la que cuando los hombres se deprimen, se vuelven cuestiones muy profundas. Los hombres en la depresión se van casi siempre a depresión mayor. Es muy raro que un hombre se deprime, nada más te pone encimita. Cuando se deprimen, se van al inframundo, literal, por la producción de serotonina. ¿Qué nos da? Que nos falte serotonina, impulsividad, ira, comportamiento obsesivo, compulsivo, ¿no? Estamos ahí de tiquismiquis, así de, ¿no? Todo en su lugar y así. Ansiedad, baja la conducta sexual y hay mucho apetito. Entonces, en esto tiene que ver la serotonina. Ok, ahora vamos a la dopamina. La dopamina también funciona como una neurona y como un neurotransmisor. Se encarga de los mecanismos de recompensa. O sea, esta sí nos hace como estar muy como contentos, ¿no? Junto con la dopamina. Tiene que ver con el circuito de recompensa y del amor. O sea, de todo lo que nos motiva y nos da placer está relacionado con la dopamina. Controla las hormonas, sobre todo en la hipófisis. Hay hormonas en otros lados, pero principalmente las de la hipófisis, que son las más importantes del cuerpo. Casi la dopamina lo que tiene es un factor inhibitorio, o sea, nos ayuda a estar como en equilibrio, ese es a lo que ayuda. Tiene que ver con la función motriz, o sea, la función del cuerpo, que nos anticipemos a las cosas, perseverancia, hambre, saciedad, agudeza visual, ¿no? Son con las cosas con las que tiene que ver. Cuando nos hace falta dopamina, vamos a tener movimientos lentos, parecen descoordinados. La enfermedad del Parkinson también está asociada a una baja de dopamina y en el exceso de dopamina tenemos manías, alucinaciones y esquizofrenias, o sea, irnos hasta el otro extremo, pero entonces estamos hablando de bajas. Entonces, la primera cosa que tenemos que decir es, cuando tenemos depresión, bajan estos tres neurotransmisores, norepinefrina, la dopamina y la serotonina, para abajo, y eso nos da las primeras características que tiene un deprimido, que no se siente bien, que cambia de estado de ánimo, que no sepa dónde está, que camina lento, que tiene problemas para atender y concentrarse, que su corazón se acelera, que le da ansiedad. Todo tiene que ver primero con esta cuestión química. Y era muy importante podérselos decir para que vean que, o sea, la depresión no nada más es como de me siento mal, la depresión ya está comprometida a la química del cerebro. ¿Qué con la parte emocional? ¿Cuáles son los principales elementos? Traumas, abandonos, vergüenza, humillación, son los principales elementos. Cuando los niños atraviesan sufrimiento mental profundo, le llamamos esto, es cuando por la frecuencia, por la duración de las situaciones traumáticas, difíciles, violentas, o pasivo-agresivas, ¿no? Así como que les estén descalificando todo el tiempo. Estas cuestiones van a hacer muchísimo daño a la psique del niño, lo van a fragilizar. Ante los eventos que el niño vive, puede presentar depresión infantil. Ahora, ojo, ¿qué con los niños? Y aquí me voy a detener un poquito. Los niños realmente son distintos a los adultos, hasta su conformación de su cerebro es diferente, ¿no? Tendríamos que pensar que el cerebro en estructura está listo a los 12 años en tamaños, pero no en funcionamiento. Y yo ya les había comentado la vez pasada que el cerebro se conecta de atrás para adelante y se acaba de conectar entre los 27 y 30 años más o menos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede que las cosas que nos pasan en la infancia cambian la morfología del cerebro, cambian los tamaños de nuestras estructuras en nuestro cerebro también. O sea, las cuestiones emocionales que vivimos no solamente moldean nuestra conducta, sino también moldean el funcionamiento de nuestro cerebro. Este es un punto muy importante a entender. Ok, entonces, puede ser que los niños se depriman, pero los niños se pueden deprimir hacia la tristeza, hacia el enojo, hacia la irritación, hacia la hiperactividad. O sea, un niño puede estar deprimido y está así como con chinches que no se está quieto y está así como ¡ah! Y entonces lo llevamos a que le hagan un diagnóstico tal vez de un déficit de atención por hiperactividad, un TDA,
y resulta que es una depresión. Puede ser. Los síntomas en los niños son diversos al de los adultos. En los adultos ves un deprimido y pues lo ves triste, lo ves cabizbajo, lo ves que se siente mal, pero lo ves que al mismo tiempo está ansioso y que cambia de estados de ánimo. O sea, le notas como con mayor facilidad. En los niños muchas veces sus depresiones pueden no ser vistas. ¿Cuál sería el problema con la depresión de los niños? Si una depresión en un niño no es tratada, es mucho más fácil que después se convierta en una depresión crónica. A esto nosotros le llamamos distimia. Distimia es lo mismo que depresión. Ok. Entonces, si por diferentes causas no ha habido un apego seguro para los niños, poco contacto físico, un padre o madre cambiante, aislamiento social, estrés crónico en los niños, pues entonces tenemos como de una manera más fácil la posibilidad de encontrarnos ante un proceso depresivo. Básicamente con los niños que vamos a encontrar, que cambian de su conducta normal. Cuando ustedes ven que sus niños cambian de su conducta normal, no se alteren, solamente digan, bueno, a ver, hay eventos que pueden respaldar estos cambios de estado de a como normalmente está, porque cada niño es distinto. Entonces, y si podemos relacionarlo más fácilmente, pues no sé, la llegada de un hermanito, la muerte de algún familiar cercano, o sea, alguna causa así, como muy fácil de conectar, es ok, vamos a esperar y vamos a dar tiempo al proceso. Pero si pareciera no haber un asunto así, o la situación del niño de cambio de conducta ya ha pasado más tiempo, sí tendríamos que evaluar y ver qué es lo que está sucediendo. Los niños de padres depresivos, de cada 6 niños, 3 tienen depresión. Pero se ha visto que no es tanto por la cuestión genética, sino que es más por la convivencia. O sea, si tú tienes una madre depresiva o un padre depresivo, estos asuntos de conducta que además tú no entiendes, pero les voy a decir que también, que no les explicamos a los niños qué pasa. Tenemos una cultura de ocultamiento. Ocultamos todo el tiempo lo que está pasando en el entorno. No nos gusta decir, está pasando esto, o es como decir, estoy enfermo de esto. ¿Cómo le explico a un niño que tengo una enfermedad mental y que me siento mal y que no todo el tiempo puede estar bien para él? Pero es importante que busquemos la forma o la ayuda o el apoyo para explicarles. Los niños cuando no entienden las cosas es cuando se nos complica. Entonces, bueno, lo que decíamos, la arquitectura del cerebro se forma desde vientre materno y de ahí para adelante, ¿no? Como nos lo dice el doctor Gabor Mate, que es el doctor Gabor Mate es una autoridad importante en términos de adicciones y en términos de estrés. Bueno, ¿qué pasa con el estrés? Vamos con el estrés. Miren, el estrés es un síndrome. El estrés lo que significa es que es un síndrome de adaptación. El estrés nos sirve para podernos mover en la vida. Si no tuviéramos estrés, estaríamos así como acostados todo el tiempo dormidos. El estrés nos sirve para poder agarrar movimiento. El problema es cuando se rebasa los niveles normales, ¿no? Cuando ya me empieza como a carcomer, cuando ya me empiezo a sentir mal, cuando yo me empiezo a alterar. Entonces, ¿cómo nos los explica el Hospital de Tug de España? Nos dice, nosotros, es que este hospital está dedicado al estrés, por eso lo refiero. Nos dice, están las emociones y están los retos en la vida. Pero resulta que los recursos propios para poder llegar a los retos de la vida no los puedo tener del todo. Entonces, no voy a llegar a una resolución satisfactoria, es decir, no voy a llegar al bienestar. Esto es como que los recursos propios no me alcanzan para los retos en la vida. Esto es lo que pasa. Entonces, cuando los recursos no me son suficientes, se produce el malestar. ¿Qué sucede entonces? Pues no hay una resolución y entonces se hace un exceso de actividad necesaria, es decir, una actividad biológica sostenida. O sea, voy a sobremarchas de manera sostenida, ¿no? Voy así como a más allá de lo que es mi capacidad para poder alcanzar lo que yo necesito. ¿Qué sucede a nivel químico? Se eleva el cortisol. Bienvenidos a esta palabra que resulta que nos complica todo. El cortisol, híjole, el cortisol es como un arma de dos filos. El cortisol lo segregamos, o sea, nuestro cuerpo lo produce cuando estamos en situaciones estresantes, de peligro, difíciles, el cortisol se libera. Por otra parte, el cortisol
se necesita para cuando los bebés van a nacer, pues es una situación estresante, ¿ah? De hecho, los bebés nacen bañados en cortisol, esto es necesario. Entonces son de estos químicos que son un poco extraños en el cuerpo, pero el cortisol lo tenemos en situaciones estresantes y nos mantienen en un estado de alerta continuo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué tenemos como predisponentes del estrés? Mi estilo explicativo, o sea, cómo yo me explico la vida. Si yo me explico las cosas en la vida, todo es en negativo, pues voy a tener una tendencia más alta a estar más estresado. O sea, si yo tengo una tendencia a pensar lo más terrible, lo más difícil y lo peor, pues voy a estar más fácilmente estresado. Los factores de vulnerabilidad genética, ya hablamos que más o menos en la depresión es entre el 30 y 40% en cuanto a factor genético, pero ojo, no es que la depresión se herede, se hereda la sensibilidad, o sea, ser más sensible, pues estar como un poco más frágil. Las expectativas elevadas. A lo mejor yo me he puesto las expectativas de mi vida súper, súper, súper altas y entonces voy todo el tiempo batallando durísimo ¿no? Contra la vida, no con la vida, y entonces voy así como que estresado todo el tiempo. Traumas. Fíjense que los traumas son un tema muy importante. Si tenemos traumas, necesitamos trabajar los traumas. Esto es bien importante porque esto se va a encontrar repetido en muchos escenarios y tal vez una plática la dedicamos a trauma, a dar herramientas para manejo de trauma. Yo creo que sería una buena idea. Obviamente el trabajo, las cuestiones sociales, muchas veces los temas sociales nos presionan muchísimo, ¿no? Más de lo que quisiéramos saber. Y la epigenética. A ver, hay dos genéticas. Una es la genética dura, es el ADN. O sea, es como lo que te viene así directo de tus papás y viene ahí en el ADN, ¿no? Y otra es la epigenética, que no tiene tanto que la descubrieron, y por decir no tanto son como 30 años. La epigenética tiene que ver, es una genética que nosotros fabricamos todos los días en la manera en la que vivimos. También la heredamos las dos, el ADN y la epigenética. Pero esta yo la voy construyendo en mi diario vivir. Y esta genética, esta epigenética, sí es importante porque las células se mueven de acuerdo a lo que la epigenética ordena. Entonces, si yo tengo una activación emocional negativa desde una edad muy temprana, entonces voy a tener una vulnerabilidad desde esta genética que se va moviendo todo el tiempo. Eso es importante de decir. Entonces, por una parte, sí hay como un tema químico, pero también tiene que ver cómo yo me explico el mundo, cómo me explico yo la vida, con qué actitud tomo las cosas, desde dónde las veo, con qué lentes decido cómo ver la vida. Ya habíamos dicho que es un síndrome de adaptación, seguimos hablando del estrés. El estrés, cuando es demasiado elevado, nos da dificultad para dormir, caída de cabello, falta de concentración. Obviamente, ya habíamos dicho, se segrega el cortisol. El cortisol, miren, eh, afecta el cerebro porque se dilatan un poco más las venas, congestiona el cerebro, el estómago segrega más ácidos y se afecta el corazón porque el corazón está sobrecargado por todo el tema vascular. El estrés agudo es el que tú sientes cuando te van a atropellar, eso es estrés agudo. Y el estrés crónico es como porque el que tienes, por ejemplo, en el trabajo, es el que se manifiesta físicamente, de que estás estresado y tu sistema inmunológico se deprime. O sea, cuando el estrés es muy elevado, el sistema inmunológico baja, ¿no? Y ahorita es como que decimos sistema inmunológico y decimos, no, ese lo tenemos que tener bien. Entonces, tendrá que ver con esta regulación. Algunas personas se comen las uñas. Bruxismo es como que rechinamos los dientes cuando estamos dormidos, que es como empezamos a desgastar los dientes y nos duele todo el cuello y todo, ¿no? Sí, toda la mandíbula y todo el cuello, de que estamos dale y dale sin darnos cuenta, ¿no? Así, taca, tronando los dientes. Caída del cabello, insomnio, tinnitus, o sea, es como un zumbido, pero que no se quita. Es así como, ¿no? Como un carro de vapor, como cuando eres hipertenso o hipotenso y que empiezas a escuchar el ¿no? De que ya la presión se afectó, nada más que el tinnitus es eso, pero no se quita. Ok. ¿Cómo estamos en estadísticas de depresión? Estadísticas a 2020, ¿eh? No han salido las estadísticas del 2021. Este es de WHO, es como el apartado de la ONU sobre salud. Entonces nos dice que la depresión
es frecuente y que se calcula que afecta a más de 300 millones de personas en el mundo. Si tú estás deprimido, la primera cosa que te tengo que decir es que no estás solo. Esta es la enfermedad mental número 1 en el mundo. La depresión es la principal causa mundial de discapacidad y contribuye en una forma importante a la carga general de morbilidad, es decir, nos genera muchos más problemas y muchas más cuestiones. Ok, antes de la pandemia, y justo que tenemos los datos antes de la pandemia, porque obviamente la pandemia cambia todo, alrededor del 5% de personas en México habían tenido la enfermedad alguna vez. 5% de personas habían tenido depresión en México. Ahora ha subido el 25% más, ¿no? Entonces, pero ojo, son cifras del 2020, que seguro que son más. Entonces estamos hablando que el 25% de la población mexicana ha tenido depresión. Estamos hablando de una enfermedad que tiene cifras muy altas. Tipos de depresión. Una cosa es la depresión, que es como lo primerito que vimos en la definición inicial, o sea, qué es la depresión y que ya vimos, ¿no? Los cambios en el estado de ánimo, insomnio, hiperinsomnia, la ansiedad que es constante, el que yo empiezo a sentir todo, lo veo como que me persiguen, ansiedad, palpitaciones, o sea, todas estas cuestiones. Solamente aquí voy a detallar 2 tipos de depresión y digo que solamente porque hay más tipos, porque son como tipos muy chiquitos, pero me tardarán muchísimo en explicar y agarré los 2 más importantes. Esta es la depresión mayor. La depresión mayor nos dice, esta es la información, esta es del DSM-5, nos dice 2 semanas en donde debe de estarse en un estado de ánimo depresivo, que significa lo siguiente, al menos 2 semanas, ¿eh? Si es menos de eso, afortunadamente ya no fue depresión. Estado de ánimo depresivo, la mayor parte del día, o sea, estás triste. Marcada disminución del interés o del placer en todas o casi todas las actividades la mayor parte del día. No quieres hacer nada. Aumento de peso o disminución, o sea, para arriba y para abajo, ¿no? Cualquiera de las dos. Insomnio o hiperinsomnio, que era lo que yo os había dicho. O sea, no puedes dormir o duermes todo el día. Agitación, o sea, estás así como muy agitado en el cuerpo o retardo motor, cualquiera de los dos, o muy agitado o retardo motor. Si ustedes se han dado cuenta, va bandeando hacia las orillas, ¿no? Fatiga, pérdida de energía, sentimiento de inutilidad, culpa excesiva o inapropiada. Este es un factor súper importante. El depresivo siente mucha culpa por muchísimas cuestiones y a veces unas que dices, y eso como que no tiene tanta lógica, pero las personas sienten culpa y dices, ok, y entonces forma parte del cuadro depresivo. Capacidad disminuida para pensar, concentrarse, indecisión. Pensamientos recurrentes de muerte o de suicidio, intento de suicidio, pero estamos hablando, ojo, de depresión mayor. O sea, este es cuando la depresión ya ha estado un buen rato contigo y te sientes peor y peor y peor y no le has hecho caso y no has pedido ayuda y vas más para abajo, más para abajo, más para abajo. O sea, aquí ya no, ya sientes literal que la vida no vale nada, ¿no? Ese es esto. Entonces, en todos los pacientes depresivos hay que ver el riesgo suicida. Esto es cierto cuando la depresión ya tiene como un rato, porque pues la mente nos empieza a jugar chueco de pensar que ya no está bien que estemos aquí. Hay ideas de muerte, pérdida del sentido de la vida, desesperanza, intentos previos de suicidio. Vivir solo es un factor horrible para la depresión, o sea, vivir solo es pésimo para la depresión. Realmente es que la depresión se anida muy bien en los que viven solos. Historia familiar de suicidio, abusos de sustancias y principalmente alcohol. ¿Por qué el alcohol señalado así como tan puntualmente? Fíjense que el alcohol genera el mismo circuito neuronal que la depresión. O sea, que el alcohol y la depresión son primos hermanos, se parecen muchísimo y químicamente y en nuestro cerebro siguen los mismos circuitos. Es impresionante, pero el circuito es súper parecido, es que casi parecen iguales. Entonces, esta es la cuestión. Psicosis, cuando ya estamos hablando de una depresión súper avanzada, o sea, por estar deprimido mucho tiempo, no pedir ayuda, no hacer lo que se debe y ya empezar a sentir ganas de morirte, ¿te puedes volver loco? La respuesta es sí. Impulsividad, pobre capacidad para manejo del estrés. Pues por supuesto ya el estrés te super rebasó en este nivel. Cerca de 800,000 personas se suicidan cada año.
Entonces, tenemos una tasa de suicidios muy altos. Si nosotros escuchamos suicidio, pues tenemos que entender que detrás hay una depresión. Por cada suicidio hay muchas más tentativas de suicidio, ¿no? O sea, muchas personas intentaron suicidarse. Entonces, es la tercera causa de muerte para los jóvenes entre 15 y 19 años en nuestro país. El 79% de los suicidios se producen en países de ingresos bajos y medios, con excepción de Japón, porque Japón tiene una tasa de suicidios altísima. ¿Y cuáles son los medios más comunes? Ingestión de plaguicidas, ahorcamiento, armas de fuego, son los más comunes. Ok, ahora, una cosa es, estoy deprimido, no le hago caso, no le hago caso, pasa mucho tiempo, me puedo ir hacia una depresión mayor, que es ya empezar a sentir que ya la vida no vale nada y empezar con tentativas de suicidio. Ok, puede ser que mi depresión no baje tan allá, pero sí que me haya deprimido de niño y nadie se haya dado cuenta. Y después en la adolescencia, pues mi depresión se haya confundido con el proceso de mi adolescencia. Y después vengan algunos otros eventos estresores y detonantes en la vida y me vuelva a deprimir y se vuelve una depresión persistente o crónica que se llama distimia. La distimia es bastante regular que aparezca. Entonces aquí tiene más de 2 años sin remisión, o sea, sin que se quite. Y entonces va y viene, no es como que, ay, estoy deprimido toda la vida, no sé, te deprimes, te enderezas un poco, te vuelves a deprimir, te enderezas otro poco, hasta se te puede hasta olvidar y pueden pasar varios años y otra vez. Entonces, los síntomas generalmente comienzan de forma insidiosa durante la adolescencia y pueden durar muchos años o décadas. ¿Puedes estar años deprimido? La respuesta es sí, sí puedes. Los pacientes afectados pueden habitualmente ser negativos, pesimistas, sin sentido del humor, pasivos, obnubilados, introvertidos, hipercríticos respecto a ellos mismos y a los demás, quejumbrosos, ¿no? Entonces se vuelven personas difíciles, como que casi nadie les quiere. Con los pacientes con este tipo de depresión van a tener ansiedad, sí o sí van a tener ansiedad, y pueden tener abuso de sustancias. Y además, por si la cosa se nos puede complicar más, se pueden agregar otros trastornos de personalidad a la depresión, como es el caso de la personalidad límite. Entonces, pues ya se nos complica muchísimo el cuadro porque entonces las enfermedades mentales se empiezan a multiplicar, ¿no? Pero entonces, lo que es importante decir es que la depresión crónica es distimia y esta puede aparecer en diferentes etapas a lo largo de la vida. Un paciente que es un depresivo crónico, primer cosa, tiene que aceptar que es un depresivo porque además ya ha presentado varios episodios a lo largo de su vida. Y entonces tiene que entender su enfermedad, tiene que tratarla y tiene que buscar qué cosas lo detonan, porque son diferentes las cosas que nos detonan a cada persona. Una cosa es que la enfermedad mental sea depresión y otra es que para mí en particular estas cosas me detonan. O sea, por eso es que la depresión es como si fuese una enfermedad, pues como un chalequito hecho para cada quien a su tamaño, porque va a presentar características específicas de acuerdo a cada persona. Estrategias de ayuda, ¿no? Ya más o menos vimos a grandes rasgos qué pasa con la depresión. Vuelvo a decir, es una enfermedad multisistemas, ¿no? Tiene que ver con toda la química del cerebro y dijimos serotonina, dopamina, norepinefrina, ¿no? Los neurotransmisores, baja de estos neurotransmisores. Se mueven las estructuras, que ya no lo especifiqué, el hipotálamo se reduce, perdón, el hipocampo, discúlpenme, el hipocampo se reduce de tamaño. ¿Qué es el hipocampo? El hipocampo es nuestro disco duro, es en donde guardamos nuestros recuerdos, es nuestra memoria, es el disco duro. El disco duro en las mujeres es 30% más grande que en los hombres. Por eso en las mujeres en sí nos acordamos de la pequita, del niñito, del vecinito, ¿no? ¿Ya saben? Y los hombres así como de, ¿por qué te acuerdas de todo eso? 30% más de capacidad del disco duro. Y entonces se reduce el tamaño de nuestro disco duro y el prefrontal también, no aquí, sino abajo, la base del prefrontal tiene también una reducción en tamaño. ¿Qué significan estas dos reducciones de tamaño de estas estructuras cerebrales? Significan que voy a tener problemas con la atención, con la concentración y con los recuerdos, que eso tiene que ver con el hipocampo, y que voy a tener problemas con la regulación de mis emociones y de la conciencia, de la atención y la concentración, que eso va a tener que ver con la corteza prefrontal.
Bueno, estrategias de ayuda. ¿Qué podemos hacer? Miren, no le demos más vueltas. Es un desequilibrio bioquímico para empezar. Por lo tanto, necesitamos un psiquiatra sí o sí, si es una depresión. No podemos andarnos por Honduras. Aquí necesitamos la intervención de un psiquiatra. Yo sé que decir psiquiatra nos da miedo, pero, pero consideren que, que nuestros químicos no se están produciendo en la cantidad necesaria en nuestro cerebro y necesitamos que nos den los medicamentos que nos ayuden a regular esos químicos, primero para que nos empecemos a sentir mejor y después para que nuestro cuerpo empiece a agarrar la onda de que los tiene que producir. Entonces necesitamos sí o sí, cuando ya hablamos de depresión, la intervención de un psiquiatra. De esta no hay más que de esta sopa, esto es importante. Psicoterapia también, porque tenemos que arreglar nuestros detonantes emocionales y las situaciones que tenemos presentes. Una psicoterapia que se enfoque en el presente, no perdón, pero no necesitamos un psicoanálisis, discúlpenme, yo soy una psicóloga humanista, pero más allá de que sea humanista, es lo que se necesita. La terapia cognitivo-conductual está muy bien vista por la psiquiatría y ellos consideran que es la forma de terapia más científica que existe. Sí funciona, yo no estoy diciendo que no, pero te va a ayudar a cómo manejar tus pensamientos, pero no va a llegar a la raíz de tus problemas. Entonces, sí funciona como un RCP, o sea, como un vamos a arreglar esto como está, pero no va a llegar al fondo de la olla. Eso es lo que va a hacer. ¿Hace su chamba? Sí, sí la hace y la hace bien, pero no llega al fondo. Entonces, una psicoterapia enfocada en el presente y en las emociones y en generar pensamientos positivos, porque los pensamientos en la depresión no son negativos, son negros, negros, negrísimos. Ejercicios que ayuden a la neuroplasticidad. Ustedes le ponen en el YouTube neuroplasticidad y van a encontrar un montón de ejercicios para la neuroplasticidad, porque ¿qué pasa? Nuestras neuronas no se están conectando bien en el cerebro. O sea, la baja de estos químicos también hace que las neuronas en total, en general, no se estén conectando bien. Entonces andamos todos como que no sabemos dónde andamos. Entonces, neuroplasticidad es importante. Cuidar los generadores de estrés, cuáles los que a cada quien nos dan y nos estresan, ¿no? Entonces, si nos está importando mucho lo que dice la gente de mí, pues hay como que untarnos un poquito de manteca y decir, ay, pues que me destrocen, ¿no? Un poquito de sí, digo, yo siempre digo, 2 gotitas de cinismo son necesarias en la vida para vivir, pero no todo el frasco, ¿eh? 2 gotitas de cinismo. Disminuir la rumiación mental. Cuando agarro algo y le estoy piense y piense la misma cosa y la misma cosa y la misma cosa y la misma cosa. Estoy como una vaca que está rumiando su pasto, pero yo aquí los pensamientos. Entonces la rumiación mental es el enemigo número 1 de la depresión. Cuidar el contenido de mis pensamientos. Así como ejercitamos el cuerpo, tenemos que ejercitar la mente. Necesitamos aprender a calmar a la loca de la casa, ¿no? ¿Eso cómo? Bueno, yo ya la vez pasada ya se había sugerido meditación, yoga. Estas técnicas son muy importantes porque nos van a ayudar a trabajar con el control de nuestros pensamientos. No nos damos cuenta de qué andamos pensando y el deprimido no se da cuenta de que piensa puras cosas horribles y horrorosas y negativas y negras y críticas y feas todo el tiempo. No se da cuenta. Necesita empezar a darse cuenta de qué está pensando. Esto es muy, muy, muy importante. El mindfulness es una buena idea. El mindfulness es una chulada. Tiene que ver con esta nueva forma de hacer psicoterapia. Pues ¿saben por qué? No a corto plazo, pero a largo plazo mejora la interconectividad neuronal, que ajá, ahí está el meollo. Necesitamos que se conecten mejor esas neuronas. Evita que se divaguen el pensamiento, nos entrena en el pensamiento en el aquí y en el ahora. Nos quita como estas cuestiones de pensamiento negativo recurrente, evita la rumiación mental, evita la visión de túnel, donde yo nada más veo esto y no puedo ver todo lo demás, ¿no? Entonces, el mindfulness es una chulada en cuanto a escenarios de tratamiento. Alimentación, créanlo o no, la alimentación tiene un montón que ver. Fíjense que en materia específica de depresión, hay unos estudios australianos que generaron esta dieta que se llama Medimon. Hagan de cuenta que tomaron la dieta mediterránea, que es como de quiten harinas, quiten grasas, quiten panes, no sé, quiten todo lo que sean harinas refinadas, quiten grasas saturadas. Se trata de una alimentación lo más pegadita a lo natural, ¿no? Más frutas, más verduras, carnes blancas, quitar carnes rojas, quitar carne de puerco. Entonces,
aumentar el consumo de pescado, granos, vegetales. Ojo, lo que nos caiga bien también, porque pues yo puedo hablarles de la dieta de Medimón y a lo mejor yo soy alérgico a quién sabe qué, ¿no? Entonces, ¿y saben qué? Quitar los lácteos. ¿Por qué? Porque los lácteos producen inflamación crónica y todo lo que tiene que ver con inflamación crónica nos va a dar sí o sí hacia los procesos depresivos. Aguas con la inflamación crónica. O sea, no es que seamos gorditos, yo te digo es que estemos inflamados además de gorditos. Entonces, la inflamación crónica nos va a hacer muchísimo daño y casi siempre la inflamación crónica está por los lácteos. Usar aceite de oliva extra virgen, o sea, aceites más ligeros, pues, ¿no? De aguacate, esos aceites más ligeritos en la alimentación. La alimentación tiene un montón que ver también con los procesos de los neurotransmisores y las cuestiones mentales. Bueno, no olvidar, ¿no? Vamos redondeando el tema. Es una enfermedad mental la depresión, no es una idea, no es como de, ay, bueno, pues mañana ya te compones. No, es una enfermedad mental que necesita un equipo multidisciplinario y que necesito yo tener la voluntad y la aceptación de mi condición. Es una enfermedad multisistemas, o sea, afecta a mi cerebro, afecta a mi cuerpo, afecta a mi corazón. Por ejemplo, en el caso del corazón, si ya te dio un infarto y después te deprimes, tienes el 60% más de probabilidades que te vuelva a dar otro infarto. Ustedes dirán si no tenemos problemas con el corazón. En las mujeres afecta la calcificación. Es muy fácil que tengamos como a lo mejor depresiones crónicas y después presentemos osteoporosis, osteoartritis, cuestiones así. Se necesita asistencia del psiquiatra, ese es necesarísimo, psicólogo, alimentación, ejercicio, se necesita como mucho por hacer. Evitar el alcohol, porque ya habíamos dicho que tiene el mismo circuito neuronal que la depresión, o sea, el peor aliado para una depresión es un alcohol, porque hagan de cuenta que es como que agarrar la depresión al cuadrado cuando agarras la botella. Entonces, alcohol no, por favor, alcohol no. Bueno, muchísimas gracias. Pues es una visión rápida de la depresión. Primero quería yo explicarles qué es, cómo se presenta, qué la conlleva. Estar deprimido no es estar triste. Si ustedes se dan cuenta, es mucho más complejo, tiene muchas más emociones inmersas, muchas más condiciones mentales, de movimiento, de coordinación. O sea, realmente la depresión es una cuestión compleja, no es nada simple. Pero bueno, no quiero como comerme todo el tiempo y quiero dejar el espacio por si tienen preguntas, pues podérselas responder. Pueden abrir su micrófono si gustan o pueden escribirlas en el chat como ustedes gusten. Ay, ahora están todos bien calladitos. Santo Dios. ¿Qué hicimos? Ok. Nos deprimiste. Ay, perdóname, Benito, no era mi intención. Dice, en la adolescencia es normal por sus constantes cambios de ánimo. No, la depresión no es normal en la adolescencia. Sí es normal que cambien de estado de ánimo, es decir, que tengan la habilidad emocional que habíamos dicho, cambian de estado de ánimo constantemente. Pero la depresión no es normal en un adolescente. Si un adolescente está deprimido, vámonos a revisar, no es normal. La depresión se cura, la depresión se trabaja. ¿Sabes cuál es el problema, Roberto? La depresión necesitamos ver de qué tipo de depresión estamos hablando. Si estamos hablando de una distimia, de una depresión crónica, que ya han venido varios periodos depresivos, pues entonces estamos hablando que ya es más difícil la cura. Estamos hablando más de control de la enfermedad. Si nosotros estamos hablando de que me dio depresión, pero no es depresión profunda, es nada más un bloque de depresión, sí, tenemos mucha más posibilidad de estar mejor, pero depende, si está en una depresión mayor, o sea, si yo ya estoy pensando en matarme, pues yo ya bajé mucho, entonces eso significa que va a ser mucho más difícil, va a ser más fácil que si tuvimos una depresión mayor, va a ser más probable que vuelva a presentar otros cuadros depresivos. Tengo que cambiar todo, tengo que cambiar mis hábitos alimentarios, mis pensamientos, tengo que revisar mis estresores, tengo que trabajar sobre mis traumas, tengo que revisar mis químicos y que estén bien, o sea, se requiere mucho esfuerzo.
Ok, dice, ¿cómo te das cuenta cuando empieza? Bueno, pues te vas a empezar a sentir triste, te vas a empezar a sentir mal, no se lo vas a atribuir a una cosa en específico, porque si te sientes triste porque tuviste una pérdida, pues se entiende, es un duelo, es una pérdida. Un duelo no es una depresión, un duelo es diferente. O sea, un duelo es que, no sé, alguien se murió, terminas una relación, ese es un duelo y es normal, ¿no? Además hay de duelos a duelos. Hay duelos que tienen como un tiempo más como entendible de que pasen y hay duelos que no cierran, que solo se acomodan, como si se te muera tus padres, se te muere un hijo, esos duelos nunca cierran, se acomodan. Hay que trabajar en ellos para que se acomoden, pero no se van a cerrar. Entonces, pero eso es diferente a una depresión. Entonces vas a sentirte triste, te vas a sentir mal, te vas a sentir irritable, vas a tener problemas para dormir, vas a tener problemas en la alimentación, ya sea que estés comiendo de más, que estés comiendo de menos, vas a sentir, puede tener problemas en atención, en concentración, vas a tener problemas en memoria también. Entonces vas a ver como varios indicadores que te van a empezar a surgir, ¿no? Como pronto. Y entonces ahí es donde tenemos que poner como cuenta. La depresión puede surgir en un infante de edad entre 3 y 5 años. Sí, la depresión ya puede empezar en edades bien tempranas, sí. Si es constante, se convierte en trastorno. Si, más que si es constante, si la depresión ya tiene como todo este cuadro que explicamos completo. Si la depresión ya tiene todos estos elementos completos, sueño, alimentación, estado de ánimo, todo completo, es un trastorno. Ah, ¿cómo se acomoda el duelo? El duelo necesita tiempo, el duelo tiene etapas, pero no todos pasamos por las etapas de la misma forma. En el duelo también tiene mucho que ver la edad. No es lo mismo el duelo para un niño que para un adolescente que para un adulto. El duelo cambia ahí. Si gustan en una de estas pláticas la dedicamos al duelo, porque hay como un montón de cosas que decir del duelo, de las pérdidas. Pero me refiero a que el duelo se acomoda en donde ya llegas a la aceptación de la situación. A eso me refiero con acomodar. Cuando afecta la parte motora, puede que esté nada más en la mitad del cuerpo. No, no, ese sería otra cosa. La afectación motora es que te alentas, caminas lento, arrastran los pies, los brazos quedan como colgados, ¿no? Yo digo, sé que es como el caminado típico del depresivo, ¿no? Arrastrado de pies, bracitos colgados y como hacia atrás. O al revés, que están como así como nerviositos todo el tiempo, ¿no? O como hiperkinéticos. Entonces, no, ya la mitad del cuerpo ya tendría que ver más con sistema nervioso, ya estaríamos hablando de una parálisis, una cuestión así, que puede ser por estrés, ojo, ¿no? Entonces, eso es. Sí, con mucho gusto. Si quieren la siguiente plática, la hacemos del duelo, con mucho gusto. ¿Cómo se le ayuda a un deprimido que no sabe que está deprimido? Pues pudimos llegar y decir, y como decir, fíjate que escuché, ¿no? Que esto y esto y esto y se llama depresión. Fíjense que lo más difícil es aceptar. Este paso de aceptar es muy complejo, porque no nos gusta y porque es una enfermedad mental, o sea, no es como, ¿no? Nos sentimos, cuando decimos enfermedad mental nos sentimos locos, ese es el primer problema y no va por ahí. Va porque los químicos no están funcionando bien. Entonces tendríamos como que acercar información, intentar explicar para ayudarle a la persona, o de plano, así como de, mira que te voy a llevar a una terapia, ¿no? Y entonces a lo mejor, pues ya se lo dejas al psicólogo, o se lo dejas al terapeuta a que le diga, lo encuentre con la persona el asunto, puede ser. Alguien que toma para escapar de la realidad, ¿se podría decir que es un depresivo o solo es un problema de adicción? Híjole, esta es una pregunta como que tiene jiribilla, porque las adicciones, pues claro que traen procesos depresivos conjuntos. Las adicciones son enfermedades, pero son enfermedades también multisistemas. Entonces, las adicciones tienen que ver con cuestiones depresivas también, claro que sí. Entonces, pudiera ser todo junto, ¿no? Obviamente que la adicción va a estar sumada a la depresión. Es que estos son primos hermanos, pues no vas a poder separar la adicción de la depresión. Ah, traumas. Sí, claro. Entonces tenemos estos dos temas, ¿no? Que es bueno para saber traumas y
duelo. ¿Cómo se detecta qué detonó la depresión? Bueno, empiezas a revisar desde cuando estás mal, qué era lo que te pasaba, ¿no? ¿Qué es lo que sucedió? Pero de verdad a conciencia. Muchas veces para esto necesitamos ayuda. Pero si tú eres muy bueno como para la introspección, pues a darle, ¿no? Empezar a buscar qué qué es lo que va pasando, qué es lo que va pasando, en dónde empecé a estar mal y empezar a seguir, ya saben, como seguir el track, así en dónde y si empezó ahí o si hay algún evento más atrás y decir, no, fíjate que, y muchas veces las personas que ya tienen depresiones crónicas van a llegar a eventos de infancia. Esto es, el depresivo crónico es casi un porcentaje como bien alto que van a llegar a depresiones en infancia. O sea, se van a dar cuenta que de niños estuvieron deprimidos, pues a eso voy. Entonces, tendríamos como que revisar cuáles son los eventos traumáticos difíciles en la vida, cuestiones de humillación, cuestiones de maltrato, ¿no? Estas cosas como que hay que revisarlas en antecedentes para encontrar las causas. ¿Y qué lo detonó? Bueno, puedes tener ahí los predisponentes, o sea, los escenarios ahí que están ya listos para detonar y puede ser un asunto ya sea como, hagan de cuenta que es como el vaso que ya está casi lleno y ya nada más le cae la gotita que lo derrama. De eso hablamos con la depresión. O sea, ya tienes todo, 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 todo y ya es una gota que derrama. Entonces, pues pudiera ser casi cualquier cosa lo que lo derrame, ¿no? ¿Qué pasa cuando se junta la depresión y las adicciones? Hay que tratar la adicción, porque al tratar la adicción, en los programas de trabajo de adicciones, se va a tratar la depresión ahí en conjunto. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues vamos a tener una adicción bien profunda. De hecho, el adicto está deprimido, o sea, está en conjunto esto, pues. Entonces, ese puede ser. La depresión y la ansiedad se dan juntos. Los procesos depresivos tienen ansiedad. O sea, no nada más es estoy triste, porque luego decimos estoy deprimido a cualquier cosita que nos sentimos tantito tristes o melancólicos, pero la depresión lleva ansiedad siempre, siempre va a llevar ansiedad, un proceso depresivo. Ok, creo que ya contesté las preguntas. A ver, ¿la persona con Parkinson es característica de depresión o puede no tenerla? No, solamente que es una baja, comparten una baja de dopamina. El Parkinson es otro tipo de enfermedad, pero comparten una baja de dopamina. Entonces son cosas distintas. El Parkinson tiene que ver con problemas de sistema nervioso central y por eso es esta hiperquinesis, este movimiento como continuo, ¿no? Es un deterioro de áreas específicas del sistema nervioso, pero tienen una baja muy grande en dopamina. Ok. ¿Un embarazo puede profundizar la depresión? Sí, aunque es más común que sea una depresión posparto, ¿no? La depresión posparto es más que en el embarazo. ¿Saben qué también? Que en el embarazo es como de, ay, miren, todo el tiempo te decían, esta eres súper bonita, y miren, ay, tu pancita, y la puedo tocar, y como que eres como que queriéndola y no, eres parte de, pero nace el bebé y ya tú ya eres menos cero y el bebé es todo. Entonces tú quedas como atrás, pero deben de considerar que en el posparto hay un montón de químicos vueltos locos porque toda la cuestión hormonal que se necesitó para el embarazo fue una locura. Entonces la mujer está en un proceso hormonal muy fuerte. Y si a eso le sumamos que emocionalmente no esté bien, para abajo. Hay que cuidar las depresiones posparto, porque se puede convertir, no en todos los casos, en muy poquitos casos, pero hay una probabilidad de psicosis posparto. O sea, puede una mujer por depresión posparto empezar a tener alucinaciones y empezar a estar realmente mal. Entonces, si tienes esta cuestión de depresión posparto, si necesitas que ya te ves que te sientes mal y te sientes hundida y ya te sientes súper mal y te sientes que no sales y que no sales, sí, por favor, ve a atenderte porque se pudiese complicar esta depresión. Ahora, no sé si la pregunta, Lau, iba como que si ya antes tenías depresión, antes de estar embarazada. Ok. Bueno, sí,
Sí, claro que el embarazo, si tú ya antes del embarazo tenías una depresión y viene el embarazo, ¿se te puede complicar? Sí, la respuesta es sí, porque tienes un cóctel hormonal muy grande y emocional, estás en una hipersensibilidad por el embarazo tremenda. Entonces sí se te puede complicar tu cuadro depresivo y puedes tener un embarazo terrible en una depresión mucho más profunda, sí, es verdad. Sí se puede complicar también ahí. Esther, Adelante, bueno, hola, adelante Daniel, te hola, escucho. hola, soy Daniel. Hola. Oye, a ver si tiene relación. El déficit de atención tiene no tratado, puede generar o es detonante de una depresión. Sí, los déficits de atención tienen que ser tratados, esto es muy importante, puede ser déficit de atención solito o puede tener hiperactividad sumada. Sí es importante tratarlos, se puede ir hacia dos lados, se puede ir hacia un proceso depresivo o se puede ir hacia mucha agresividad y violencia. Hubo un problema de hiperactividad no tratado, aumenta la posibilidad de cometer delitos violentos más o menos en un 30%, de acuerdo a la criminología del desarrollo. Entonces, mira que se puede ir a los extremos, se puede ir hacia procesos depresivos, pero se puede ir más hacia escenarios violentos. Gracias. Ok, bueno, me parece que ya contestamos las preguntas. Yo les agradezco muchísimo su atención, su presencia. Muchas gracias por seguirnos. Bueno, ya tenemos ahí dos temas más, duelo y entonces vamos a hablar de esta cuestión y de traumas, ¿no? Tal vez ahí algunas estrategias prácticas. Mira, la terapia no la podemos como canjear por nada, pero también de repente no es tan fácil ir a terapia. Entonces, también vamos a dar algunos como tips de qué hacer y cómo podemos trabajar algunos escenarios de trauma. Para empezar, ¿qué es un trauma? ¿Cómo detectar? ¿Y qué cosas podemos hacer? Pero sí también entender qué cosas con las que ya no podemos. Pero por favor, si estamos en un tema de depresión, por favor, por favor, por favor, el psiquiatra, no sean malos. Tenemos cosas y casos ya bien tristes y casos ya bien avanzados que nos llegan. Entonces, sí pedimos como mucha ayuda ahí. Estamos a sus órdenes, ahí estamos en los números de contacto, en el grupo de WhatsApp y muchísimas gracias por su presencia. Que tengan una bonita tarde, gracias. Gracias.